No vean lo que nos ha costado empezar el programa después de la pausa para publicidad y conseguir que se estuvieran todos callados, porque esto lo que ha sido durante la publicidad. Sí. Manolo, venga, que te había prometido la palabra. Dicen los franceses, revenón a no mouton. Volvamos a nuestros corderos y nosotros estamos aquí para hablar, para analizar de las elecciones y de los resultados. Y habíamos llegado a una conclusión inicial, me parece a mí, en la que... Perdona, Manolo, ¿no vas a hablar de los nacionalistas? Los nacionalismos? No, no voy a los nacionalistas. Los nacionalistas son otros. Eu quería un pequeno... Lo digo porque Manuel sí que quería introducir. Bien, pero luego tendrás ocasión. Yo intervino una vez y estoy callado. Entonces reivindico mi derecho a falar. Lo concedo. Yo pretendía mantener el hilo del relato. Bien, pues el hilo del relato, el tema, eran los resultados electorales. Creo que podíamos haber llegado a una conclusión importante en que la moderación, el centro, era el que había ganado, que era el mensaje que habían trabajado Pedro Sánchez, Rivera, el propio Pablo Casado en algún momento y, por supuesto, el mismísimo Pablo Iglesias apelando a la Constitución, que la Constitución, por cierto, habla de la soberanía del Estado, no habla, y habla de nacionalidades, no habla de naciones. Cuando haya que cambiar la Constitución, la cambiamos y, mientras tanto, como decía Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política, que se cumpla. Vistos los resultados, eu agora o que me plantexo é se os partidos políticos, se cada un dos grupos das Cortes, dos grupos políticos, entenderon a mensaxe. Por que digo isto? Porque, por suposto, división aínda sempre houbo en todos os grupos, porque houbo mensaxes moi exaxeradas de todos ou de casi todos, e logo houve unha volta atrás probablemente por conveniencia. E isto a que nos vai a levar? A plantexar con quen vai a pactar Pedro Sánchez ou quen lle vai a facilitar chegar ao goberno, porque non descartemos tampouco un goberno en minoría como tuvo hasta ahora. E ao mellor os outros dous grandes partidos tiñan que facer unha reflexión, non digo na primeira votación, porque tamén non se pode esquecer que non ten máis que 123 escaños, pero ao mellor nunha segunda hai que facilitar que non sexan necesarios os votos de Esquerda Republicana, en fin, os votos do secesionismo, batasunos, etc. Manuel, quería responder primeiro e resolver. Vou a ser moi breve nese sentido para dar datos, porque aquí tamén creemos a veces o embigo do mundo e non somos o embigo do mundo. En Europa hai problemas cos flamencos, cos corsos, cos escoceses, ca Padania, ou en Canadá co Quebec, ou en Europa tamén ca Baviera. Por citar algo así, parece que morremos por Cataluña. Morremos por Cataluña porque houve un erro brutal dos partidos cataláns cometendo unha ilegalidade fragrante cando votaron o rollo da República no Parlamento. E esa irregularidade, que ten un costo durísimo, o ten para Cataluña e para toda España. Pero non porque aquí haxa moitos máis problemas que hai noutros lugares de Europa, e non se rasga as vestiduras ninguén no resto de Europa. Hai eses problemas e hai que convivir con eles. E como conviven no resto de Europa? Falando e negociando. Que é como hai que resolvelo aquí. En eso doi o 100% de razón a Sánchez. Hai que falar e negociar. Dixeche que non ibas falar. Ves como eras un mentirante? E tamén como o Rivera. E entón, que pasa? Que o problema é nin cometer barbaridades, nin quererse ir do eido principal, nin tampouco quietismo, que ese foi o problema seguramente do goberno das dereitas, cando houve un quietismo tal que algúns se confundiron e pensaron que aquí todo o monte era orégano e podían facer de todo. Foi unha barbaridade a do quietismo e unha barbaridade infinitamente superior o dos do Parlamento. Jesús, para que resuelvas. Sí, no, e resuelvo ya. Quería resolver a Laia unha cousa, perdona, porque só unha cousa. Xa que quería dicir, dixen outro día e quero repetilo agora. Eu discrepo do discurso da Laia só un aspecto. No aspecto de que ela cree que, bueno, que nun partido como de esquerda, etc., ten que ollar de... A mí me gustaría, polo ben de Galicia, de España, que fora ao revés. É dicir, que houbera un Franqueira, que houbera
un empresariado medio galego que asumira un liderado da defensa de Galicia e que aí se integraran apoiando esas historias todos os demais. E entón sería posible, porque senón non vai ser posible, entre outras cousas. No, solamente decir que efectivamente hai movimientos regionalismos, nacionalismos culturales, etcétera, no políticos en Europa. Lo que pasa que, ¿cómo lo resuelven? O ilegalizando los partidos independentistas, como en el caso de Alemania, por ejemplo, o sacándolos del Parlamento, como en el caso de Francia. No existen, ese es el tema. Pero no vamos a hablar más de eso, porque si no... No, vamos a... Si vamos a entrar en ese rollo de que hay que ilegalizar a los Ilegalizando o mismo que acaba de defender Vox na campaña. O mesmo, acaba de defender o mismo que Vox. Y como los alemanes... Dios nos libre. Que les va de puta madre. Pois un horroroso erro. Omitiu ou esqueceu voluntariamente que o Estado das autonomías tamén é Estado. Tamén é Estado, e ademais no seu conxunto na idea da solidaridade. Primeiro, segundo, son tres brevísimo, pero son tres afirmacións. Unha terceira cuestión que, concretamente no caso catalán, produciuse un vacío do Estado, da acción do Estado en Cataluña durante bastante tempo, non sei, nos 4 ou 5 ou 6 últimos anos. E terceiro, e remato, que non sei se foi Ortega o que dixo que co nacionalismo había que convivir. Foi breve. Quero preguntarvos, como influíron as eleccións andaluzas nestas eleccións xerais? Foron unha chamada de atención brutal e houve un voto, como moi ben dixo Xesús na súa intervención primeira, que se concentrou no Partido Socialista para evitar o triunfo, o suposto medo, ou triunfo, ou, non digamos, de Vox. Pero tamén voto de castigo ao Partido Popular por chegar medio a un acordo con Vox para que permitiran a... No, pero é que estaban casi a veces en tesis casi miméticas, é dicir, estaban copiándose uns aos outros, a ver que decía a barbaridade máis grande. Entre Rivera, que o estamos deixando ir... Non quero deixar ir de pasada a Rivera, porque Rivera ten sido un dos grandes pecados desta campaña e da precampaña, por pegarse literalmente a todas as tesis máis bárbaras que podían facer, empezou diciendo que con Vox no, pero bueno, con Vox ya veremos, luego si tragamos e ahora pues tragaremos máis, porque xa últimamente xa non negaba nada da súa posible relación con Vox. Eu espero que todos os que teñan relacións con calquera tipo de partido que poida cheirar a golpes, fascismos, non sei que, ou voltas al pasado, que desaparezan do mapa. E necesitamos unha dereita... Pero non obligatoriamente, non por lei. Se non podemos prohibir... No, por lei non. Eso quere o Vox. Eso quere o Vox. Por lei non. Coa palabra, coa negociación, con pactos e con diálogo. E cos votos. Claro. As palabras galegas que terminan en axe. Eu son convencido de que, concretamente, o Partido Popular ten que facer unha autocrítica importante e dentro da autocrítica ten que referirse a personaxes, algúns dos que apareceron por aí en campaña, que na miña modesta opinión aporta... Non, imaxes e tamén mensaxes. E penso que sobre esos temas, logo, por suposto, a catarsis, etcétera. Recordas ben, porque todas as palabras en axe son femeninas menos paxe, garaxe, persoaxe e traxe. Faloche unha deixada tenística, pero política. O feito do señor expresidente da Comunidade Autónoma de Madrid e o responsable de facer o que o señor Rivera é unha canallada política dun nivel que eu non recordaba. Eso é canallismo político da peor especie. E espero que ese tipo de exemplos non cundan na política española nunca máis. Comparto o teu criterio, como comparto, logo, afortunadamente para a política non tuvo sorte, o da señora que era presidenta das Cortes de Castilla e León e que aos 4 días se vai... En política, desgraciadamente... Pero facelo antes, sin avisar o seu partido 3 días antes das eleccións. Dan escasa, volvo a palabra, dan escasa imaxen de señorío político. E iso tamén desanima, evidentemente. De todas maneras, yo, Jaime, creo que basta con mirar a Europa, al conjunto de los países de la Unión Europea, y hay una cultura de gobiernos de coalición de toda la vida. Es decir, por ejemplo, los alemanes, en una situación exactamente igual que esta, y Alemania no es Biafra,
ya había un acuerdo de gobierno entre socialdemócratas y conservadores, entre la CDU y el SPD. Y así hasta Gran Bretaña, en este momento, que está gobernando en minoría la señora May con los unionistas, Dinamarca, Finlandia, es decir, toda Europa hay una cultura de gobierno de coalición. Aquí no, aquí nunca. Y este es un momento, no, es verdad, y este es un momento, espera que ya termino, este es un momento clave para saber hacia dónde vamos a ir. A mí me parece, en un aspecto, no en el mismo aspecto, me parece tan peligroso Podemos como Vox. Podemos, por el efecto que puede tener sobre la economía del país y sobre la pérdida de renta y la pérdida de riqueza. Y Vox, evidentemente, por las tensiones sociales que puede crear. Yo creo, y a mí me parece que Rivera, yo coincido, Rivera se equivocó con lo del cordón sanitario, yo creo que debería de haber un gobierno de coalición, que sería un gobierno cómodo, que daría estabilidad y progreso al país, un gobierno de coalición, Partido Socialista, Ciudadanos, y si no pudiera ser, pues vamos a hacerle caso al Partido Popular cuando dijo, señores del PSOE, absténganse para que el señor Rajoy pueda gobernar en solitario. Eso es lo que hay que hacer, porque cualquier otro escenario... ¿Que el Partido Socialista se abstenga para que vote? No, que se abstenga... Vale, no, que se abstenga el Partido Popular. El Partido Popular y Ciudadanos y dejen gobernar al Partido Socialista, ya termino, al Partido Socialista en minoría y ya está. Ahora, cualquier otra operación, un gobierno de coalición con Podemos, ya no digamos con los independentistas, claro, eso ya sería el no va más, es un fracaso para España. Y ahí es donde se va a ver la talla de la... A ver, evidentemente, a miña posición política, non estou falando de nacionalismo, estou falando de posicionamento político desde o punto de vista social e económico, non coinciden con Baillo, pero é que creo que unha parte importante do socialismo, dos votantes do Partido Socialista tampouco comparten, non? Entonces, cando se fala, por exemplo, de que en Alemania se teñen dado coalicións entre a socialdemocracia e partidos como de Angela Merkel, por exemplo, tamén é certo que eses partidos non aglutinaban, como até agora aglutinaba o Partido Popular, a toda a dereita, é dicir, desde centro-dereita a extrema dereita, que era o que aglutinaba o Partido Popular, até que agora saliu Ciudadanos e Vox. Entón, esa confluencia sería antinatural no Estado español, cousa que non o é en Alemania. E logo, outra cousa que a mí sí que me preocuparía moito, evidentemente non son votante do Partido Socialista e non sería tanto como se o fose, non? Pero que o Partido Socialista non tivese que ter algo á súa esquerda que o fixese realmente consciente de que non pode abrazar aí as políticas de dereitas que lle interesa ao mercado, como se fala todos os días, etc., e pudera pactar con Ciudadanos ou algo así, tamén sería, desde o punto de vista do socialismo, estou falando do socialismo e da socialdemocracia, unha desfeita, porque vocación, ao millor de tirar por aí, no Partido Socialista pode haber moita. Entón, ao final, nos atoparíamos con unha política de dereitas independiente de que fose o Partido Socialista que estivese gobernando. Quizá porque los extremeños se tocan, que decían los Álvarez Quintero, non? Pois porque os extremos se tocan, eu teño a mesma simpatía que afirmaba Jesús, tanto con respecto a Unidos Podemos como con respecto a Vox. Pero me parecería que si pensásemos en clave de interés nacional, solo caberían dúas solucións posibles. Unha, por ser a máis factible, para que non tuvera máis coste do normal para un partido político, que gobernase Sánchez en minoría, coa abstención, repito, seguramente negociada en segunda votación, para que tuvera tamén conciencia de que tiña 123 diputados. Que abstención de Partido Popular ou de Ciudadanos, ou unha segunda, que sería un goberno de Partido Socialista e de Ciudadanos. Ben sei que é difícil, despois de con Rivera no, despois de Rivera con eles non vamos a apostar, pero, como decía o profesor Tierno, que todos que estamos aquí collo que conocimos, pois as promesas, por lo tanto tamén os ditos das campañas electorais,
É como eso dos xogadores de fútbol, eso queda no campo. Pois nas campañas queda na campaña. Sería un fraude do electorado dunha maneira bestial. Podemos gobernar. Que o Partido Socialista fixera esas manobras que defendedes ambos os dous. É dicir, sería un fraude total e evidente que ao cabo de 4 anos, cando se presentara o Partido Socialista a unhas eleccións, a xente diría, pois mira, para isto voto ao Partido Popular ou voto a Ciudadanos, para que votar ao Partido Socialista? Me acaba de escandalizar, sinceramente, escandalizar políticamente unha intervención de Manolo. É dicir, con quen, por outra parte, todo o mundo sabe que teño unha relación de amistade, pero non ten que ver, os amigos a veces non coinciden, naturalmente. Pero é que, realmente, dice, bueno, isto dice nas campañas electorais e logo acabou, e tal. Pero non, por Deus, eu pido a cidadanía que proscriban os que lle menten nas campañas electorais, que os proscriban, porque senón aquí non hai xeito de entender se ten un galimatías tal con que vamos a unha campaña electoral, quero me enterar de ver que van a facer os partidos políticos e todo o mundo vai a poñer unhas hipérboles de tal calibre que non sirven para nada, que en xeral, por desgracia, xa ocorre. Por desgracia, confeso que xa ocorre. Indo ao tema de Patos, esa demonización de Podemos, a mí me parece que desde o momento en que o rol principal estará, obviamente, nas mans do Partido Socialista, non existe. Primeiro, estáse demonizando algo que é un suposto de que Podemos realmente mandara e gobernara. E non hai tal. É dicir, hai unha influencia, sí, hai uns pactos, sí. Foron tan graves os pactos de Podemos co Partido Socialista nun pacto de legislatura como ha pasado? Honestamente, non. Perdón, é o meu punto de vista, claro. Por lo tanto, si eso se produce no futuro, tampouco pasaría nada, pero a min gustaríame que se producira, tamén vou dicir, sin ambaxes, con goberno en solitario do Partido Socialista. E que sexan quen todo o mundo, si quere, quen sexa todo o mundo, que se absteña, que os deixen gobernar, que aí estou de acordo contigo, e a partir de aí que negocie con todo o mundo, e con todo o mundo. Un gobierno en minoría nos ha llevado hasta estas elecciones. Non te escoitei, Jaime. Decía que un gobierno en minoría es lo que nos ha llevado a estas elecciones precisamente, porque no consiguieron sacar adelante los presupuestos generales del Estado y por lo tanto tuvieron que convocar elecciones. Efectivamente, la diferencia era menor. É moito máis fácil. La diferencia era menor. Non é o mismo a situación de 84 diputados que el hereda que a de 123 que neste momento con ese número, que non é un número enorme, pero naquel intre podíase cuestionar a súa chegada á presidencia do goberno. Hoxe está perfectamente legitimado. E a cambio de todo eso... Antes tamén, legitimado, daba a lei. Bien, pero non daban as opinións personais. Pero non era o máis votado, en fin. Iso é certo. E logo tiña, ahora mismo, outra ventaxa, que non iba a estar, pode negociar con todos, e non iba a estar rehén de Podemos, catalanes, definitivamente importante, non só non ser rehén, sino que realmente non lle imputemos as historias ao Partido Socialista todas, que hai que imputarlle algunhas para que xa tenga a responsabilidad principal. O PP ten que dar un xiro copernicano, ten que facer o que preconiza o seu líder en Galicia. E se fai eso, será posible falar de moitas cousas. Se siguen con el felón, el traidor, las manos manchadas e non sei que, así non se ve a ningún sitio. Manuel, mira, Casado califica ahora de ultraderecha a Vox y anuncia el lema del Partido Popular para el 26M. Centrados en tu futuro. Ahora espabilaron, ¿no? No, sabes lo que pasa con isto que... Eu sempre aplaudo os cambios cando son intelixentes e interesantes para o país. Lo que pasa é que al análisis, déjame Manolo que me toca, al análisis político se le están aplicando latiguillos, frases hechas, lugares comunes, cuando se dice, no, es que es la derecha, es que no sé qué, es que no sé cuál. El tema es que España en este momento supera el 100% de deuda. El tema es que España en este momento le han metido de la Unión Europea, creo recordar, bajar el déficit a 1,7. El tema es que, hablando un poco de memoria, me parece que estamos pagando el coste de interés de la deuda 30.000 millones de euros al año. El tema es que si pagamos ese interés de coste de la deuda, no tenemos dinero para afrontar servicios básicos, como puede ser la sanidad, las pensiones, la educación, etcétera, que tanto le gustan a Podemos. Pero que Podemos nunca te explica, nunca... No, lo digo porque ellos nunca te explican. Dicen, no, vamos a subir el gasto a no sé cuánto, pero nunca te dicen de dónde. Y vuelvo a hacer mención a lo que os dije del libro aquel. Entonces, tenemos que ser realistas. Y la economía está globalizada. Salimos cada 15, 20 o 30 días
a los mercados financieros a pedir dinero para pagar el cunqueiro, por ejemplo, ¿no? Es decir, el mundo es así, esto no es una autarquía, los estados han perdido soberanía y tenemos que financiar a Torra, tenemos que financiarle sus embajadas, sus propagandas, todos los sueldos que tienen. TV3, digo Torra por decir algo. Es decir, entonces vamos a ser serios. Un aliado como Podemos en este momento para un escenario globalizado que sería una catástrofe para España. Y necesitamos estabilidad y solvencia. Mira, eran dous apuntes, o que pasa que... Perdónalo de Torra. Se disolvieron ahora. Perdónalo de Torra, perdónalo de Torra. Cando fala Jesús, abanéanse aquí todo. Vamos a ver, eu recordo que Zapatero, que gobernou só, pero en minoría, os errores cometidos durante ese goberno non foron polos acordos que tuvo que chegar con os que se abstiñan ou votaban a favor puntualmente as súas políticas. Foron errores propios do goberno socialista. Errores propios. Na economía. Errores propios. Pero un dos problemas de Zapatero foi decir que non existía crisis e poñerse a regalar. Claro. Porque unha cousa é facer medidas sociales para xerar situacións de igualdade e mellorar a vida das persoas que menos teñen, e outra cousa é facer como fixo Zapatero, que fixo decretos, ali 2.500 euros, pois desde os reyes de España hasta os que menos tiñan. Claro, si era así. Sale máis que un presidente de república. Bueno, quería decir eso, que os errores foron propios e non polos condicionamentos que tivese por ter que patar. Despois, eu con tesis como as que tú defendes, Jesús, e cando falas a respecto de que Podemos vai pedir isto, lo outro e lo demais, bueno, a mellor Podemos pode pedir demais, vamos a supoñer que Podemos pida demais, pero que se nos deixamos levar por a política económica que defendedes algúns, é que nos quedábamos sin seguridade social, nos quedábamos sin sanidade pública, nos quedábamos sin todo eso. ¿Por qué? Porque la economía está globalizada. ¿Por qué? Porque non tenemos soberanía. É dicir, porque non temos nada, temos que aclimatarnos. Temos que aclimatarnos ao que digan os mercados, temos que aclimatarnos ao que digan as entidades financieras. Non podemos facerlle frente absolutamente a nada deso e entonces acabamos de deixar, o sea, abandonamos a defensa do estado de bienestar. ¿Qué decís? No, pero sí. Pero é como plantexas tú, primeiro hai que o tema este estado de bienestar que tenemos, quien lo montó fundamentalmente, y te hablo de la sanidad como gobierno, ha sido el Partido Socialista. Eu non te estou discutindo eso, estou dicindo que partindo dos presupostos de defensa económica que vos facedes, da política dun goberno económico que facedes, tamén podemos chegar a perder todo eso que un día fixo socialismo, vale, non lle discuto. Pero por que non poñedes en riba da mesa? Xesús ten razón nunha parte, é dicir, se está preconizando un gasto público que non se correspondería co déficit que hai e co que pode haber. Moi ben, falemos de impostos a grandes fortunas, a bancos. A redistribución. Se fala de algúns de soldos de máis de 100 ou 150.000 euros ao ano, deben de ter unha carreira impositiva diferente. Coido que hai que poñer todas esas cuestións en riba da mesa. Claro que hai que poñer en riba da mesa dos ingresos, senón sería unha catástrofe. Pero hai que poñerlo con valentía, e dicir, mire usted, eu vou facer isto. E ata agora ten sido unha pequena coña, se me permite a expresión, a SICAP, a inspección tributaria, etc. Vamos a embridar ese tema en serio. Vamos a ver se hai cartos realmente para financiar un estado de benestar como entendo precisaría a población española. E iso me parece que ten que ir, estou contigo, equilibrado. Non pode decir unha caixa sin fondal, vamos a gastar. Non. No, pero se podemos estar de acordo todo, pero vamos a redistribuir os impostos e a riqueza. O que acabas de decir leva a cuestión básica de tipo. A todos os gobernantes, a todos os cidadáns, se nos enche a boca dicindo vivimos nun estado de benestar. Esta é unha idea estupenda, unha expresión estupenda. Pero a cuestión... Perdón, por suposto. Pero a cuestión é que estado de benestar podemos permitirnos. Porque ingresos, gastos. O mellor, dentro do capítulo de gastos, non só hai que ver esas fontes de financiación que podan mellorarse, sino tamén
reducir moitos gastos. Non estou falando de recorte, estou falando de mellor xestión. Pero en todo caso temos que pensar na posibilidade de defender un estado de benestar que é o que nos podamos pagar, porque senón terminan facendo crack. E por que fai crack? Porque se cando, en vez de destinar todos os anos, cantos son, Jesús, 30.000 millóns de euros, vamos a dedicar 60.000, etcétera, e iso vai increscendo, xa sabes que aí vai o latinajo, pois pode chegar un momento en que solamente traballemos para pagar os intereses e logo o estado de benestar cae. Este é un gran problema. Pero Manolo, preocúpate comigo porque os grandes partidos non abordan reformas no sentido que realmente pode interesar a aprobación. Eu, ademais, vanse me encher a boca de decir agora, a mí parece que a señora Carmela Silva está sendo unha estupenda presidenta da Deputación. Iso me legitima para decir o que digo a continuación. E é que as deputacións son un nicho de gastos que realmente resolven pouco a población, que teria que haber axuda, sempre se fundamenta, hai que axudar aos pequenos, sí, que o faga a Xunta de Galicia con a súa administración e os grandes temas que leven os concellos grandes, e punto. Hai temas onde realmente buscar eso. Mira, as diputacións tuveron todo o sentido... Pero un exemplo, non é... No, pero mira, a panacea tampouco. Sobre o tapete, tuveron todo o sentido cando don Javier de Burgos, 1833, creo que recordar, dividiu este país en provincias. Unha vez que se produciu a descentralización administrativa que conleva o Estado das Autonomías, as diputacións, como pouco, hai que reducilas considerablemente. Pero que temos catro administracións. Claro. Las administraciones provinciales tienen sentido. Bueno, Sí, seguramente o que hay pasa... ayuntamientos pequeños para los que tienen Y sentido. 300 municipios. Sí, hombre, bueno, pues igual, o que pasa é que todos estamos en contra a favor da desaparición das diputacións, ou por lo menos da reducción da súa dimensión cando o teu partido non está gobernando. Estamos, mirad, nunha ocasión o entonces alcalde de Lalín, Pepe Crespo, defendía a fusión dos concellos. Eu achegueime a ele ao rematar un congreso provincial do PP en Pontevedra, e eu, Pepe, que fácil é decilo cando eres alcalde de Lalín. Pregúntalle ao alcalde de Rodeiro ou da Golada, ou outro por aí dun concello pequeno, ou das Cruces, a ver se ele está a favor de... No, solamente deciros que toda Europa, prácticamente toda Europa, liquidó los ayuntamientos. Ha reducido, es claro. decir, Suecia el 95% de sus ayuntamientos. Jesús. Los estudios que hemos hecho nosotros de los 315 municipios gallegos, viables financieramente, con un cierto nivel de calidad de servicios a los ciudadanos, 85. Pero que 80. quedaría... Pero ¿sabéis cómo lo hicieron en Alemania y por ahí? De arriba para abajo. No hacen como Feijóo, que le preguntan a los alcaldes, oye, ¿queréis fusionaros? No, perdona. Al de Bayona y el de Nigrán dice, no, Jesús, ¿cómo nos vamos a fusionar? Jesús, teño citado moitas veces a frase do meu amigo Arlindo Cuña, ministro de Agricultura en Portugal con Cavaco durante 9 ou 10 anos. Como dice Suso Souto, un día que eu lle criticaba unha decisión del, díxome, Manuel, a democracia é coisa boa, mais fai falla alguén que mande. Bueno, pois, esa reducción do aparato administrativo, como non veña imposta, como vou eu, alcalde de Sober, decir que desaparezca o Concello de Sober? Eso es una decisión del Parlamento gallego, dice, liquidamos 200 ayuntamientos, se fusionan. Jesús, Olaya, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Oye, las elecciones al final han sido más interesantes de lo que pensábamos incluso, ¿verdad? Muchísimo más de lo que pensábamos. Sí, perdóname, más interesantes para uns que para outros. Bueno, interesantes aunque solo sea por lo imprevisible, aunque solo sea por lo imprevisible. Nota cum laude a ciudadanía española. Sí, señor. Lo compartimos todos. Lo que deja en relieve sobre todo es la importancia que tiene esa participación. Yo de reconocer, a mí me tocó en una mesa electoral aquí en el centro de Vigo. En mi mesa tuvimos una participación con el censo electoral que manejábamos del 83%. Y el 83%, no os digo hasta qué hora me quedé contando votos, No os digo hasta qué hora me quedé contando votos. ¿Presidente de la mesa o eres no, era segundo vocal? Segundo vocal.
Estás Si condenado fueras presidente, a mesas, ¿eh? Jaime, si fueras presidente diríamos es que la visa atractiva del presidente. Sí, seguro. No. De verdad, era impresionante las colas que se formaban en el colegio electoral y muchísima gente, lo cual nos alegraba a todos, hasta que tuvimos que contar los votos por lo menos y quedarnos ahí hasta tarde. No, la democracia tiene que ser así, la participación enriquece y legitima además los resultados electorales muchísimo más que alguna cita electoral que hemos tenido, con poco más de un 30%, y da igual que sean europeas, municipales o elecciones generales. Hay que, y desde aquí hacemos el llamamiento, acudir a votar, porque es un derecho que tenemos fundamental y no podemos permitir que nadie nos lo robe o que otros decidan por nosotros. Vuestras opiniones, desde luego, ya quedan aquí. Espero que las hayáis dejado, seguro que sí, también el domingo, y que las dejéis el próximo 26 de mayo. Elecciones municipales, oye, y también europeas, ¿eh? Sí. Vamos a tener que hablar mucho sobre todos estos asuntos. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día 1 de mayo a todos y, bueno, pues a partir de mañana, de nuevo, vuelta al trabajo y hasta el 26 de mayo, a pensar también qué es lo que vamos a hacer en las urnas. Un saludo, hasta entonces, hasta la semana que viene.